a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Tenemos hoy un invitado de lujo, Santiago. Absolutamente. El doctor Carlos Berzaín, un gran especialista en temas latinoamericanos. Totalmente. Fue funcionario de altas jerarquías y responsabilidades en su tierra natal, Bolivia, y hoy dirige un prestigioso instituto en Miami, preocupado y abocado a los temas de democracia y la libertad en América Latina. Carlos, bienvenido a Poder y Dinero. Bienvenido. Mucho gusto, un gran saludo y gracias por la oportunidad de comentar sobre los trabajos y los estudios que hacemos en el Inter-American Institute for Democracy, que es un think tank de los Estados Unidos que trabaja sobre los temas de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad en todas las Américas. Así es, Carlos. Una tarea cada vez más complicada en una región que parece que va para el otro lado. Por eso mismo le queríamos pedir un balance, un recorrido sobre las principales crisis políticas que usted está viendo en nuestra región. Bueno, el tema es que el siglo XXI es crítico por la confrontación de dictaduras contra democracia. Al empezar el siglo teníamos solo una dictadura, la de Cuba, y con la influencia y el salvataje que le dio Hugo Chávez a Fidel Castro, crearon un movimiento populista bolivariano que se convirtió en el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, y que con la muerte muy oportuna de Chávez, que señala todo a una acción de parte de la dictadura cubana contra la salud y la vida de Chávez, Cuba se quedó de jefe de ese proyecto y hoy día es la dictadura jefe que ha convertido a Venezuela en su plataforma principal y que ha expandido las dictaduras a Nicaragua y Bolivia. En su momento estuvieron en el Ecuador con Cosea, pero que además en la región tiene una suerte de gobiernos en los que controlan e influyen, que se llaman gobiernos paradictatoriales en países democráticos. Por ejemplo, en el México, López Obrador es un gobierno pro-castrochavista, ha llegado incluso a condecorar al dictador Díaz-Canel, está contratando médicos esclavos y dando todo tipo de asistencia y cobertura a la dictadura cubana. También encubre a la dictadura venezolana, a cuyo dictador, buscado con $15 millones por su captura internacionalmente, ha recibido con alfombra roja y como si fuera un dignatario de Estado. Ha acogido a Evo Morales cuando renunció en Bolivia y ha preparado toda la conspiración para reinstalar el dictador en Bolivia junto con Argentina, y soporta a la dictadura de Nicaragua. La Argentina es el otro gobierno paradictatorial, Fernández Kirchner, totalmente al servicio del sistema dictatorial, y acaba de pasar algo interesantísimo. Han hecho una reunión donde aparece Cristina Kirchner junto con Rafael Correa, los dos condenados con sendas sentencias de cárcel por corrupción, y hacen una reunión como si se tratara de una acción política en el marco de lo que es el Acuerdo de Puebla, que sostiene el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, para protestar contra la justicia. Otros gobiernos de ese tipo son el de Colombia con Petro, que está tratando de destrozar la democracia en Colombia, pero resiste, y el gobierno de Lula, que ha vuelto a tomar el poder después de haber sido condenado o estado en la cárcel por corrupción, por el famoso tema del lavallato. Con una cuestión formal han anulado obrados y él ha podido volver a ser candidato y ha ganado la elección. Pero no hay que olvidar que Lula es el constructor y el fundador del Foro de Sao Paulo junto con Fidel Castro, el año 1991, y que después forman el gran trípode para la expansión de las dictaduras con Castro, Lula y Hugo Chávez, que era el que ponía el capital inicial. O sea, la situación en la región es álgida. Ahora mismo en el Ecuador está en curso un proceso de desestabilización muy serio contra el presidente Lasso, maniobrado por estas fuerzas. El Perú resiste en medio de una acción continua de golpe de Estado y de ataque del castrochavismo a la institucionalidad peruana, después de que fue cesado como presidente por el golpe de Estado que dio el expresidente Castillo. Y en Chile tenemos un escenario interesante en el cual ha sufrido dos grandes derrotas el gobierno de Boric. La primera en septiembre del año pasado, cuando trataban de imponer una constitución plurinacional, copia de la boliviana y de la venezolana, y Chile dijo no.
con cerca del 64% de votación popular. Aunque ahora están reintentando hacer una nueva constituyente, el otro problema que ha tenido Boric es que él trataba de generar un cambio positivo para tener dinero para su denominado plan de gobierno, y la Cámara de Diputados se lo ha rechazado y él no puede presentar eso hasta dentro de un año. O sea, la situación, para resumirla, es la del reflejo de la confrontación de dictaduras contra democracias, que está acrecentada con lo que es la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania, porque esa guerra no es la tercera guerra mundial, pero sí es la primera guerra global, porque abarca todo el mundo y las dictaduras están alineadas junto con Rusia. Acabamos de ver la visita del dictador chino, que es una dictadura comunista, está apoyada por la dictadura de Irán, que es una dictadura teocrática, y las dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua también la apoyan. Entonces, en ese sentido, se ha exacerbado la confrontación de dictaduras contra democracias y hay un ambiente de tensión importante en los países con democracia en América Latina. Carlos, de este balance, la verdad, alarmante que usted nos brinda, ¿cuál es el papel del que tendría que ser el aliado, el respaldo a los movimientos por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, que debería ser Estados Unidos como principal potencia hemisférica, principal potencia mundial? Uno ve que todas estas conspiraciones o golpes de Estado o retrocesos democráticos, hay actores externos que respaldan esas desestabilizaciones. En vez de los sectores liberales, los sectores de centro derecha, de América Latina, parecen no tener respaldo internacional, ¿no? Es un juego muy asimétrico. Mire, lo primero que hay que aclarar es que esta lucha no es ideológica. Es equivocado decir que esta es la izquierda contra la derecha, porque las dictaduras no son izquierdas, son crimen organizado. Si usted se fija en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, los regímenes que detentan el poder en estos países los han convertido en narcoestados. Manejan el gobierno, detentan el poder a través de terrorismo de Estado, que es la comisión diaria de crímenes para infundir miedo en la población, de manera que la población asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Cometen todos los crímenes posibles, tienen presos políticos, tienen exilio político, persiguen, manipulan el sistema judicial y todos los sistemas del Estado. O sea, eso no es política y no es izquierda, eso es crimen organizado transnacional, que es el crimen organizado contra la libertad y la democracia. Hecha esa aclaración, yo creo que además de Estados Unidos, lo que hay que poner es la vista en los países con democracia. Los países con democracia son todos los países en las Américas, Canadá, Estados Unidos, México, en Centroamérica todos menos Cuba y Nicaragua, en América del Sur todos menos Bolivia y Venezuela, que son países que tienen obligaciones jurídicas internacionales, por ejemplo, de respetar la Carta Democrática Interamericana, que proclama en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. O el tema que ya se ha empezado a aplicar, pero todavía lentamente, que es el Estatuto de Roma, que es el soporte jurídico del Tribunal Penal Internacional, que acaba de decretar la detención de Putin en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, pero que no actúa de la misma manera rápida con lo que son las masacres, las violaciones de derechos humanos diarias, los presos políticos por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Hay un proceso de investigación en ese tribunal contra el dictador venezolano, pero está muy demorado. El otro tema es poner en aplicación la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional. Estados Unidos lo ha hecho, hay una orden de captura internacional con $15 millones de recompensa para agarrar al jefe del cartel de los soles, que es un cartel de narcotraficantes que se llama Nicolás Maduro y que es el dictador en ejercicio de Venezuela. Pero si todos los países tuvieran acciones positivas de defensa de la democracia, acciones políticas como por ejemplo suspender las relaciones internacionales. Acaba de producirse el ridículo de que la dictadura de Nicaragua ha roto relaciones con el Vaticano. Debería ser exactamente al revés.
Los países democráticos no deberían tener relaciones con las dictaduras de crimen organizado porque los están poniendo en nivel político a los criminales. Los países con democracia no pueden mantener relaciones internacionales con grupos criminales que detentan el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, reconociéndoles un estatus internacional que no les corresponde. Hay que aplicar la Convención de Palermo, no las disposiciones internacionales sobre relaciones con un Estado democrático. Y así sucesivamente. O sea que ayudaría a que Estados Unidos avance en lo que es una política de Estado respecto a América Latina y que las cosas no cambien cuando cambian los poderes dentro de la democracia americana, pero hay que mirar, además de Estados Unidos, la responsabilidad del resto de los países de América y del mundo. Europa ha sido muy tolerante con las dictaduras, sigue apoyando a Cuba, sigue haciendo grandes negocios con Venezuela, la política exterior, incluso de la Unión Europea, no ha pasado de declaraciones y tienen obligaciones jurídicas internacionales. Carlos, si nos Carta permite, de las vamos Naciones a una Unidas. muy breve pausa y retomamos inmediatamente este tema tan interesante que usted nos brinda.